cuna de poetas, centro de poder, castiza y diversa. Y que si Carlos III, que si la movida, que si tal y cual... Si buscáis una estampa al uso, este no es el lugar. Aquí no encontraréis nada de eso, o casi nada, que también tengo mis contradicciones. ¿Cómo no tenerlas? Con millones de personas que se cruzan a lo largo del día en un diálogo constante. Todas hablan de mí, cada cual con su voz. En esta ocasión, también lo hará la Menda. Madrid. Mara Torres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que tú vas a crear una pijota, tengo 70 cajas. ¿No vendiste ninguna? Joder, qué frío, coño. Tengo 48 cajas, pero viene mezclado. Hay chicharro y lío. Mira a ver si hay 12 cajas de lío, me parece, y el resto creo que es chicharro. No lo he contado muy bien, pero ahora te lo digo ahora. Quique, por fin, necesito un mejillón, media concha de ese, voy para allá. Vale, como yo qué sé, 4 o 5 cajas cogeré, ¿vale? Está hecho, imprímelo y cobraré. Estos son patas negras. Eso es muy pequeño. De la ría de Aldán, la mejor ría que hay en Galicia, ¿eh? ¿Una nécora? No, ese no. Mira. ¿Y de esto qué quieres? ¿2 piezas? Mira, Bueno. Ventanas. Ventanas por todas partes. Tal vez las ciudades no seamos más que un cúmulo de estas aberturas. Fronteras entre lo que se muestra y lo que se esconde. Latimos a cada lado de ellas. Mis ventanas son palaciegas, ministeriales, modestas y serviciales. Ventanales, ventanucos y ventanillas con las que te acercas y te alejas. Tal Hernández, ¿te llegó el prólogo o no? Sí, Que ya se alcanza una edad para escribir un libro, ¿eh? El problema es que en esas memorias salgo desde hace 15 años, al menos, con lo cual... Y algunas vivencias en el palco del Atleti, sí. Y algunas vivencias arqueológicas, nunca mejor dicho.
Bueno, campaña de Navidad. La campaña está prevista desde este 26 hasta justo después de Reyes, hasta el 9 de enero. El nivel rojo ya es cuando estemos en una saturación de fines de semana y por lo tanto la movilidad sea muy reducida. O sea, a nivel rojo se identifica con fin de semana habitual en la ciudad de Madrid. Turno de mañana habitual en Madrid y con una zona de afluencia con una densidad bastante elevada. Pero dentro de ese punto se mueven por donde quieran, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, dentro de esas calles. Apreciados se podría entrar desde el Sol, el acceso Y a Carmen desde Callao. Y a Carmen desde Callao, pero luego una vez dentro... Pueden ir para arriba o para abajo, no hay ningún problema. Yo creo que hoy es un día para disfrutar en Madrid. Manuela, como alcaldesa, yo creo que tuvieron una visión acertada y adecuada de lo que debía ser una reforma de la Plaza España. Nosotros al final hemos ejecutado prácticamente en su integridad. Por tanto, ejemplifica bastante la ciudad del futuro. ¿Qué tiene que envidiar este Palacio Real al Palacio de Buckingham? ¿Qué tiene que envidiar la Fuente de Cibeles a otros monumentos? Por tanto, tenemos una grandísima ciudad, disfrutémosla, convenzcámonos de las inmensas posibilidades que tenemos entre todos y por eso digo que no sé si será el Rockefeller Center, pero que a lo mejor hay gente que empieza a decir, oye, vente a Madrid. Bueno, ¿cómo tenemos hoy el día? 26 a la mañana, 42 a la noche. ¿Tenemos algún producto hoy especial que haya entrado o algo? La cigala la vamos a cambiar por una gambita. Te he visto que la has puesto con borraja. Para probarla. Bueno, puede quedar bien. Pues venga, vámonos al lío. Cuando era más joven iba a comer donde mis padres me llevaban. Creo que Madrid en los últimos 5 o 6 años ha tenido una evolución gastronómica brutal. Hoy por hoy Madrid es una de las capitales del mundo de turismo gastronómico. Restaurantes tradicionales, restaurantes de vanguardia, restaurantes de cualquier parte del mundo y todos de una calidad excelente. Madrid es el gran puerto de España porque aquí llega absolutamente de todo. Entonces, cuando hablamos de una cocina de proximidad, yo creo que no tiene que ceñirse única y exclusivamente a lo que está tan cerquita de Madrid, sino que debemos de ceñirnos un poquito a todo lo que nos ofrece España y todo lo que nos ofrece la península. Pero creo que los Cayos lo tienen absolutamente todo. Tienen producto, tienen lo que es la tradición, tienen el guiso, tienen el sabor, tienen la fuerza. El público cada vez más, sea el tipo de restaurante que sea, quiere buscar algo diferente, algo nuevo y pueden venir a mi restaurante donde la experiencia es una y te puedes ir a tomar unos callos a la Plaza Mayor o ahí en la Plaza Neptuno donde la experiencia va a ser otra. Pero cuando hablo de una experiencia única de verdad, hablo más de un concepto donde empezamos a coreografiar la comida, donde jugamos con una parte emocional, una parte sensorial, jugamos con la música y todo esto es pues, la sal y la pimienta de lo que yo doy en la mesa, que es el plato. Y ahí es donde empezamos a crear experiencias diferentes. Toda pérdida es dolorosa, lo sé. Pero conmigo a veces la muerte se ha ensañado. Y siempre salgo adelante. Es así por la gente. La gente es la que me hace grande. Por eso es imposible olvidarse del lugar donde más madrileños residen. Son mis vecinos más fieles. Los que sé que ya no me abandonarán. Sus voces están acalladas, pero no su memoria. Los conocidos y los no conocidos. Para mí, todos ilustres. Pero tú has visto qué grande es esto. Entérate que yo quiero que me quemen.
Siempre estás con la misma canción. Y no, y es que lo voy a dejar escrito. Yo Quiero que me respeto quemen. la idea de cada uno, pero a mí no me gusta. Es por la otra, ¿eh? Yo creo que la tía Juana está por aquí. Mira, familia López. Andarán en el 37, nada menos. Mira, Madre mía. agárrate, agárrate. Ten cuidado. Agárrate bien. Me caigo yo y te tiro a ti. La rodilla, Y acabamos de aquí. Ya, luego pues nos traen otra vez para aquí. ya estamos llegando. Aquí hasta que atina uno con tanta nicho y tanta sepultura. Pues nada, aquí está. Espera, le voy a pasar un poquito. De la tía Rosa. Ay. Anda, si se va a poner igual. Toma. Ay, pues mira, qué bien, ¿verdad? Bueno, pues hasta la próxima vez que vengamos. Ahora que ya hemos terminado con este deber que me has propuesto, pero ahora yo te pido que si quieres nos vamos esta noche a bailar. ¿Qué te parece? Bien, pero yo te voy a pedir otra cosa, que antes me tienes que llevar a un restaurante y cenar. Venga, lo hacemos también. Vale. Y luego ya nos quedamos allí hasta que quedamos bailando. Venga. Yo he salido, pues, como he salido. Y gracias. Al final soy todo eso que queda entre la improvisación y la planificación. Francisco Umbral dijo que me hicieron entre Carlos III, Sabatini y un albañil de Jaén, que era el que se lo curraba. Pero a mí no me reconoces a la primera. No tengo un skyline famoso, ni un monumento universal. No es como cuando en el cine aparece la Torre Eiffel y algún listo le dice al de al lado, ¿París? Para descubrirme hay que hacerlo palmo a palmo, crónica a crónica, partido a partido. En mis calles y edificios puedes encontrar empleos de todo tipo, desde artesanos que te bordan un mantón de Manila a nuevas profesiones con nombres en inglés que inventan el futuro. Bueno, vamos a hablar un poco de la robotización. Empezamos contigo, Ana, para que me cuentes un poco cómo van los resultados de las pruebas clínicas. Los resultados han sido muy buenos y estamos muy contentos. Tanto el chip ha sido industrializado y el device también, o sea, el dispositivo han sido fabricados en forma industrial y por el fabricante. Muy bien, este sería el chip. Muy bien. Sí, cuéntame, Edu, cómo van las cosas con el go-karting. La entrega de comida a través de robots. Tenemos en un par de semanas el evento con Almeida, donde va a promocionar esto, porque Madrid, la ciudad de Madrid nos está apoyando muchísimo y ahora mismo lo que estamos haciendo es estamos mapeando el terreno, entonces ya tenemos Las Rozas mapeado y mañana hacemos la primera prueba con este vehículo para verlo de forma autónoma en Villaverde. Y así que la gente va a poder ir con una app, digamos, obtener la comida desde el vehículo, o lo van a hacer directamente en el vehículo. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a tener el vehículo moviéndose por la calle y la gente puede o con la app ver dónde está el vehículo, ver el menú que tienen, o pueden simplemente acercarse al vehículo, como tú ya sabes tiene una pantalla bastante grande y ahí seleccionan lo que ellos quieren. Oye, pues quiero mi desayuno, y una vez que pagan con tarjeta se abren y cogen. Yo creo que la movilidad va a ser más un servicio que un activo. También la movilidad va a ser eléctrica. Hoy en día los motores a combustión causan un montón de problemas con contaminación, con cambio climático. Entonces la electrificación es muy importante. El otro gran cambio es el tema de usar el software para tener choferes que sean informáticos, es decir, choferes que son software, si tienen que tomar decisiones. ¿Esto es un árbol o es una persona? ¿No? Es una decisión importante. Bueno, muchas gracias. Me tengo que ir a otra reunión. Nos vemos.
alcaldesa de Madrid. Fíjate, hay cosas monísimas Sí, aquí, les hemos sí. metido cosas muy monas. Mira, me poner las gafas porque lo veo mejor con gafas. Juguetes que, por cierto, Claro. traigo del centro penitenciario. Oye, qué mono este, Sí, ¿no? ¿ves? Estos son de los que Añor acaba de fabricar. Ahora le tenemos que poner la ropa de chica y de chico, porque Claro, para porque que sea diríamos que es un muñeque. el muñeque, Qué pues mono ese, y le hay es, que ¿eh? ponerle la mandelita. Bueno, mira, anda un cliente, qué bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conoces la tienda? No, pero a ti sí. Te Es suena Manuela mi cara. Carmena, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, vale. sí. Aquí Un estoy. placer. Aquí estoy. ¿Aquí estás? ¿Esta es tu tienda? Un personaje que se llama Cosiendo el Paro y entonces hacemos, bueno, pues todas estas preciosidades. En el centro penitenciario de Aranjuez hacen todos los juguetes. Los reclusos. Bueno, las hacen con nuestros diseños, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Les enseñamos a coser. Pero no a coser cualquier cosa. Esto es lo que tenemos, es la idea de hacer eso, un taller que tiene que tener un gran contenido de creatividad, ¿no? Lo que intentamos es que sea todo exquisito, ¿no? Yo pienso que la belleza siempre tiene que acompañar a la solidaridad. Bueno, pero creo que tú quieres comprar algo, ¿no? Bueno, A ver, muy está bien. en camino, ¿vale? Muy bien. ¿Y va a ser niño o niña? Nene. Bueno, pues mira, para cuando viene un bebé, está muy bueno que haya otro bebé de tela. Todos nuestros muñecos, verás, por ejemplo, este muñeco, nosotros le llamamos el muñeque, porque tiene vestidos de niña o de niño, de lo que quieras. Ajá. Me voy a llevar el que me has hecho tú. El del pelo verde, este es Sí. estupendo. Oye, ha sido una lección buenísima. ¿Sí? ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Oye, no sabes lo que nos ayuda que vengáis a comprar. También en la página web hay un botón y quien quiera puede decir, ¡pum!, y dar una ayuda. Una donación Tampoco para el nos viene proyecto mal. maravilloso. Como pasa con muchos de mis habitantes, nadie tiene muy claro cuál es mi origen. Un resto arqueológico puede cambiar tus certezas. Madrid es una ciudad hecha un poco a trompicones y de retazos. Es una ciudad bastante descacharrada. En Madrid todo lo que pasa, pasa en presente. El pasado es un complemento y el futuro es muy incierto para todo el mundo. Y eso lo perciben sobre todo los que vienen de fuera, que encuentran eso que diríamos un buen rollo en la ciudad. Madrid ha tenido dos grandes eventos importantes para la ciudad. Cuando cae la cerca en 1868, que era una cerca que impedía que Madrid creciera. Y el segundo es bien reciente, lo hemos conocido todos, que es el proyecto de Madrid-Río. Al parecer, todo empieza por el barranco del Puente de Segovia. Muy cerca se puede ver todavía parte de la muralla musulmana. Mairit llamaron los árabes a este enclave cerca del Manzanares. Y a partir de aquí me expandí. A mi suerte. La presencia árabe en Madrid es importante porque fueron algunos siglos, pero básicamente la presencia cristiana con la conquista de la ciudad por Alfonso VI, pues eso cambia por completo la ciudad poco a poco. La monarquía española o las monarquías españolas se constituyen en imperio con Felipe II. Y el misterio mayor, ¿por qué Felipe II eligió esta ciudad para corte y para centro de España? Nadie lo sabe. Madrid no era nada y a partir de Felipe II empezó a ser una ciudad importante y una ciudad del mundo occidental. Convertirme en capital. Eso sí que cambia el panorama. Y para que veáis cómo son mis madrileños. El rey ordenó a los propietarios de casas con 2 plantas ceder una a los funcionarios de la corte. Eso no gustó. Entonces comenzaron a aparecer viviendas que desde fuera nadie distinguía si tenían 1 o 2 pisos. Son las casas a la malicia.
Por todas partes tengo ventanas y, sin embargo, me conocen por las puertas. Son marca de la casa. Las más insignes no tienen postigo ni cerradura. En realidad, muchas no parecen ni puertas. Como las de las casas, siempre están abiertas para cualquiera. Aquí todo el mundo es bienvenido. No voy a preguntar para qué vienes ni de dónde. Pero no te confíes. Tampoco voy a preguntar por qué te marchas. Hola y adiós. No des portazo. Ahora mismo Madrid, sin duda, es una de las 5 ciudades del mundo más importante en cuanto a producción de musicales, sin ninguna duda. Muchas gracias. Hasta luego. Para que un musical funcione económicamente necesita mucho público, porque los musicales son espectáculos muy caros. Entonces es necesario que para que el teatro musical funcione haya mucho público, y donde hay más público en España, sin duda, es en Madrid, claro. Y si de repente hay algún subtexto que necesitas meter, lo metes. Vale. Es un poquito un trabajo interno y luego vamos al track, ¿vale? ¿Con música? Sí. Ha crecido mucho la profesionalidad de la gente que lo hace, ha crecido mucho el público que demanda este tipo de espectáculos. Yo creo que los musicales han venido para quedarse a Madrid. No estoy lista para empezar, no sé convivir con el dolor y la rabia en mi interior. No sé cómo hacerlo para no pensar en ti. Si a cualquier lugar que voy, espero verte allí. La última camisa, la última noche, la última vez que hicimos el amor. Sin ti. ¡Qué final! Servido para llorar, ¿vale? Que no me gusta llorar. Odio llorar. El primer musical que yo vi fue Rent, en la Gran Vía. Hacia 2003, 2004, 2005 es cuando empieza de alguna manera esta edad de oro que ahora conocemos del musical en Madrid. Nosotros calculamos que entre un 50 y un 60% del público que viene, sobre todo de fin de semana, es de fuera de Madrid. Luego hay fenómenos como el Rey León. Para Madrid económicamente es un bombón, evidentemente, porque traes a gente que viene a consumir aquí, que viene a pasar noches de hotel, a cenar en tus restaurantes. Yo creo que si haces un musical sobre Madrid, la música de Madrid, creo que lo más importante que pasó en Madrid en el siglo XX a nivel musicalmente es la movida. Creo que la movida es un fenómeno absolutamente madrileño y que se puede explotar mucho más de lo que se ha explotado. No se ha hablado tanto de la movida. Pero creo que la movida es un momento histórico súper interesante, muy potente, y que antes o después se hará un musical que refleje ese ambiente otra vez. El periodismo local en Madrid no existe porque Madrid es la capital del periodismo nacional. Y eso es porque, evidentemente, los grandes medios de comunicación tienen su sede en Madrid. El periodismo está completamente centralizado. Aquí está el núcleo de poder político, aquí está el núcleo del poder económico y aquí está el núcleo de poder mediático. Y esto tiene sus cosas buenas. Cuando trabajas en esto, donde te gusta trabajar es donde están pasando las cosas, pero tiene sus cosas malas, ¿no? Que a veces yo creo que nos metemos en una burbuja político-económico-mediática y cuando sales te das cuenta que es otra realidad, que es otro mundo, incluso que tú hablas de cosas que para la gente no son tan habituales ni tan normales. Y yo creo que este es un problema, que es que está muy enfocado a todo lo que pasa en Madrid.
Madrid era una capital. Yo creo que ahora es un distrito federal. Y hay mucha gente que piensa lo mismo, que Madrid es una capital federal. La información económica de este país es la que sube y baja por la castellana, y la información política es la que se produce entre el Congreso de los Diputados y las calles que hay aledañas. Esas calles que están llenas de restaurantes y de bares y de sitios donde la clase política y la periodística se reúnen. Àngels Barceló. La relación entre el periodismo y la política aquí en Madrid yo creo que se ha viciado demasiado. Tienen demasiadas conexiones. Yo creo que este es un problema a la hora de ejercer nuestro trabajo, ¿no? Cada vez la distancia se ha ido estrechando y ahora es muy evidente que tú oyes hablar a ciertos periodistas y es como si estuvieras oyendo hablar a un político o a un partido político determinado, ¿no? Hay como una especie de relación y de conchabeo que me pone un poco nerviosa. Yo cuando escucho que un periodista llama por el nombre a un político cuando le está entrevistando en un medio de comunicación, es una cosa que no puedo entender, porque al final estás demostrando que detrás de eso hay un conocimiento o una amistad. Y entonces, ¿qué tipo de entrevista estás haciendo? Las mejores historias, Miguel Ángel Aguilar dice que se consiguen en los taxis. Y yo sigo pensando que las mejores historias se consiguen pateando, conociendo, hablando con la gente, yendo a los sitios, viéndolo y después contándolo. La hora de comer es una tregua para el trajín de la jornada. Todo se para. Bendito menú. Se come y se charla. 2 platos, postre, café y buena compañía dan para hablar de cualquier tema. De la última jornada de fútbol, de la serie de moda, de crónicas del pasado. Las voces se mezclan con el ruido de los cubiertos, el ajetreo de la cocina o el silbido de la cafetera. Nos encanta conversar alrededor de una mesa. Muy buenas. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Qué absorta te veo. Estaba pensando, fíjate, en los crímenes de la calle Fuencarral. El trabajo que hizo Benito Pérez Galdós es casi uno de los primeros grandes ejemplos de true crime, ¿no? De crimen, de relato de crimen real en nuestro país. Lo mejor es que él cubre a pie de calle esos crímenes, entrevista a la mala, a Higinia, a la criada, y eso es una modernidad absoluta. Es decir, ahora que vendemos en el true crime esa modernidad de hablar con todo el mundo, de tener todos los puntos de vista presentes, es como el suceso completo, ¿no? Y un poco de lucha de clases también. Lucha de clases, la criada. Es Luciana, es una viuda rica. La principal acusada, Higinia, es su sirvienta, que además no lo es desde hace mucho. La dueña de la casa apuñalada, envuelta en trapos con rociada de petróleo para quemar el cadáver. De hecho, lo que llama la atención es el humo. Y además estaba implicado José Millán Astray, no el que todos recordamos, sino su padre. Su padre, efectivamente. Que era el director de la cárcel Modelo, donde en ese momento estaba preso el hijo de la viuda. Un folletín en toda regla. Sí, sí. Pero es que la historia criminal es un reflejo perfecto de la historia. Qué mal que nos pese, la violencia es una herramienta humana. La violencia es una herramienta que utiliza el criminal para conseguir un determinado objetivo. Y también es una herramienta política. Y en el siglo XX pues, hemos conocido, entre otras cosas, el terrorismo, ¿no? Que ha sido uno de los grandes fenómenos que también ha trastornado en manera especial la vida de Madrid. El 11M, muy buenas. Hola, qué buena pinta. El 11M, que fue pues, el gran debut del terrorismo yihadista en España, eligió el mismo objetivo que había elegido ETA en un centenar y pico de ocasiones. Lo que a mí me impresiona es el fenómeno de ETA. No solo es donde más personas asesinó, sino también una ciudad que se empeñó en trastornar y perturbar en su vida diaria con un especial ahínco. El último Comando Madrid, llamado Comando Madrid, cae gracias al héroe de Madrid, gracias al héroe anónimo que les persigue después de que pongan esa bomba en la calle Corazón de María. A mí me parece uno de los capítulos más conmovedores de colaboración ciudadana que recuerdo, ¿no?
Y evidentemente ya llega la policía, la Guardia Civil, localizan el piso. La resiliencia madrileña, ¿no? Es decir, te golpean, te golpean, te golpean, y en lugar de agacharte, pues al final los que perdieron fueron ellos, ¿no? Madrid nunca se para, ¿no? Y para mí es eso, esa vida que está siempre, hasta en los peores momentos. O sea, esto que está ahora tan de moda, de que con la oxitocina todos nos activamos, bueno, pues Madrid, en esencia, es pura oxitocina, que te activa. O sea, por Oye, eso, Cruz, el plato de Madrid es tan energético. Maravilloso. Madrileño, ¿no? Mi plato favorito, por cierto. Habrá que meterle mano. Venga, vamos a ello. Tener esa energía vamos para, a ello, para vamos a ello. Aquí va a estar magnífico, como siempre. Delicioso. Hoy sale el sol en el huerto. Hoy sale el sol. ¿De dónde vienes tú? De una reunión de la Junta, como siempre. Pero eso es el pan nuestro de cada día, porque yo con el tema de medio ambiente estoy con... ¡Buenas! ¿Qué están al tute? Pues temprano. Han acabado su trabajo y ya está, ¿no? Pues habrá que participar los vecinos entre nosotros y ya está. Con el tejido asociativo que tenemos en el distrito, En ¿verdad? fin. Y la cantidad Mira de quién está aquí. Te voy a enseñar a Manolo. ¡Hombre! Manolito, ¡Buenos días, Manolo! ¿qué haces? Mira, pues esto ya es que se las ha cargado la helada. Que Manolo no sabía nada de esto y ahora nos dan lecciones de todo. Hombre, a ver, me jubilé y pasé por ahí un día y vi a un compañero y me estuvo diciendo, mira que están dando tierra ahí para huertos del ayuntamiento, de estos huertos urbanos. Digo, pues vamos para allá. Me lié aquí en el huerto y desde entonces estoy aquí. Y yo soy uno de los que vengo todos los días, ¿eh? Bueno, pues te llevas cosillas para la gente, ¿no? Sí, ¿no? para un comedor social de bueno, de Villaverde. Estos son una representación, pero ahí hay unas cajas, o sea que te las llevas para... Tengo unas cajas que vamos a llevar también de alimentos no perecederos a la Casa de Canarias. Ah, muy bien, muy bien. Perecedero no se puede porque entonces nosotros no lo podemos No, llevar porque precisamente porque todo esto es De aquí perecedero. a Canarias ha muerto. Muchas gracias. ¿Esto qué es? ¿Qué, tío? Esto es una maravilla. ¿Esto qué es? Probarlo. Pues lo conseguimos. El huerto, por ejemplo. Y con lo que falta que el conseguir huerto, también. la participación en medio ambiente, los pájaros, que cada vez hay más pájaros, a pesar de ti. Pero hay más aviones comunes, vencejos, y eso es por la divulgación que estamos haciendo. El huerto aquí desde hay muchos aquí pájaros, para allá. Raúl, que te lo digo yo a ti, ¿eh? Hemos aumentado el número de golondrinas y de aviones comunes, que son los que nos quitan después los mosquitos y luchan contra la mosca negra. Esos son también vecinos de Villaverde que tenemos que cuidar. Yo estoy muy orgullosa de la labor que hicimos todos los vecinos con todas las asociaciones unidas durante la pandemia, con el reparto de comida en las filas del hambre. Aquí, casi 200 kilos de haba, que hace 2 años cuando era eso. Pero hay que seguir trabajando. Hombre, claro, a ver. No nos podemos jubilar. No, Villaverde todavía necesita mucha lucha vecinal. Se han conseguido muchas cosas, pero se necesitan muchísimas más porque los problemas son del día a día. No hay que pensar tanto en general y tantos proyectos utópicos que no valen para nada, ¿no? Lo que se dice, piensa globalmente, pero actúa localmente. Y eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Eso es lo que, y vamos a seguir haciéndolo. Así que... Pues brindemos, por Villaverde, venga. por Madrid. Vaya vinito, vaya vinito. Madre mía. Que te pega, ¿eh? Tened cuidado, ¿eh? Hola. Gracias, Ali, muchas gracias. Gracias a ti. Hombre, qué maravilla, pero ¿cuánto pesa esto? ¿Dónde está el verdadero arte? ¿En los museos del Paseo del Prado o en las calles de las afueras? ¿Y dónde pasan las cosas? ¿Dónde se encuentra la vida? La auténtica vida. Como sucede con otras cuestiones, no tengo respuestas precisas. Pero sé que soy el producto de ambos, del centro y de los barrios. Se necesitan. Todas las voces son la mía. Y además, es relativo, porque tal vez la periferia
sea la Gran Vía y la vida suceda en alguna plaza de Vallecas. Documental. Puedo empezar a rapear desde aquí si quieres y me paro ahí, ¿sigo? Yo quiero que... Empieces allí. Me quedo aquí, espera, a ver... Yo. Sara, sacas 2, toma 1. Me da igual. ¿Qué es para mí Madrid? ¡Acción! Pues Madrid para una persona que viene desde un territorio volcánico puede ser un lugar un poco agobiante por la cantidad de gente y de tráfico, pero también puede convertirse en el mejor lugar, en el mejor de los ámbitos, sobre todo cuando empecé a rapear con 20 en el parque de Méndez Álvaro. Ahí fue cuando pude rapear desde la 1 hasta las 3. Empecé con un nivel de 6 y alcancé un nivel de 10. Me sentía como si fuera un guiri perdida por lavapiés y ahora me siento una persona de barrio caminando por Leganés. Cada día siento que estoy más arriba en ese ranking. Donde antes estaba nerviosa con mis pros, ahora estoy tranqui. Porque a veces es todo muy caro, como tener que ir hacia un parking. Pero a veces todo es tan fácil como dar un paseo por el barrio de Legazpi. De cargar con el peso artístico de Madrid va a salir más tachepa. Porque llevo un chaleco, pero soy yo la que dispara con la fuerza de una escopeta. Porque los raperos y los grafiteros también somos artistas y poetas, tal y como las frases pintadas sobre el barrio de las letras. Porque unos lo hacen con spray y otros lo hacemos con oraciones, pero al final nosotros sí que merecemos estar en los salones, porque somos nuevos referentes para las generaciones, así que nosotros sí que merecemos tickets por las exposiciones, porque aquí la gente se cree que todo ya nos vino dado, que el arte solamente forma parte del pasado, pero realmente Ron's Crew y toda la gente que ha representado, que han ayudado más a los barrios que las exposiciones del Museo del Prado. ¿Habéis pensado cuántas personas pisaron mis aceras antes que vosotros? Tienen las huellas de reyes, magnicidas, artistas, tiranos. Sus nombres e historias han llenado miles de periódicos. Y sin embargo, me encanta esa sensación que siempre tenéis de ser los primeros en conquistar mis rincones. Toma, chico. Hombre, José. Muchas gracias. ¿Qué pasa? El próximo día te toca a ti pagarlos, ¿eh? Sí, hombre, también. Porque invitas Puede a algo. ser. ¿Qué tal llevas el día? Bueno, peleando. Se nota que la economía está subiendo para arriba. Hombre, hay más movimiento. Yo creo que hay más movimiento. ¿Tú te acuerdas cuando yo te comenté lo que me dijo el notario aquella vez? De que la economía y la situación de una ciudad se mide cuando el tiempo que tardas en coger un taxi en la calle. El primer termómetro de la sociedad es el taxi. Es que en el taxi se refleja todo. De hecho, mira, Alex, como está la cosa un poco mejor, se ha comprado el Tesla. Él ha calculado que 500 euros se va a ahorrar entre combustible de una cosa a otra todos los meses y que con eso casi paga la letra del coche. A ver, es muy caro, pero... Sí, es que el gas es la alternativa para los vehículos grandes. El eléctrico para los pequeños me parece ideal. Igualmente, bueno, Madrid con la gente y sus conductores es que es una locura esto. Yo creo que el conductor madrileño es a la pícara de meterse ahí, hacerse el hueco. A nosotros y mirar para otro lado. Eso es. Nosotros en cualquier sitio que nos vean por ahí, dice, este es de Madrid. Aquí tenemos otra aceleración diferente. Mira mi suegro referente a la competencia esta que tenemos de los coches negros. Porque antes, joder, este taxista que se me ha metido, que se tal. Ahora ya son estos, que cada 2 por 3 les cierran, tienen accidentes. Bueno, vaya tela. Dice mi suegro, dice, sois unos santos ahora. Pero ya lo éramos antes. Bueno. Lo que pasa es que nos miraba todo el mundo de otra manera, pero sí, yo creo que ahora nos miran bien, ahora nos quieren mucho. Sí, yo creo que ahora hemos tomado el relevo y nos hemos superado. Y oye, poco a poco... Sí, dígame. Vamos saliendo. Sí, lo bueno es que es eso, la situación ha mejorado económicamente. Sí, vale, de acuerdo, si se mueve el dinero aquí no hay crisis. Y es lo que pasa. Y el problema es cuando se va notando. Sí. Que han pedido un taxi ahí de plazas. ¿Vas tú? ¿Plazas? Sí, voy yo para allá. Venga. Pues venga, que te tengo que quitar yo el coche y tú estás de la nuestra, ¿no? Sí. Pues venga. Pues vámonos para allá. Venga. Vámonos para allá y ya está. Pues bueno, vamos entonces. Me tiene que quitar sentido, arde
A mí me da igual bailar para el rey que para el que frega. Yo bailo para mí. He sido artista de los artistas. El mayor admirador que tenía era Caracol. El flamenco sin el contacto humano se queda de plástico. Otra vez. ¡Y! No, vamos a hacerlo otra vez. ¡Y! No gires ahora. Hacerlo aquí. Quieta. Javi, un vasito de agua. Te adoro, Muy buenas. ¿Cómo está, maestra? ¿Reventar? Uf. Ay. Pues un poquito de agua, que siempre viene muy bien. Como que no es mentira, que estoy reventado de verdad. Ya he sentado un ratito. Pues con su permiso, con tu permiso. Ponte aquí y no pidas permiso. ¿Qué pasa, Javi? Que yo pienso que esta ciudad de Madrid tendría que pagar solo por verte caminar para arriba y para abajo por esta calle. Hombre, yo Santa nacido Isabel. en la calle Toledo, estoy bautizado en La Paloma, mis hijos son madrileños, me he hecho en Madrid, he corrido por el rastro, por la calle Toledo, en alpargatas, y luego yo me he formado en Madrid. Aquí vinieron el éxodo de Andalucía. Camarón en esa época, ¿no? Pero no, Camarón ya es mucho más posterior. Yo te hablo de Panseco, Lebrijano, Meneses, Paco de Lucía, que para descanse. Me encanta de esta ciudad, ¿no? Y de esta casa, lo acogedora que es, que aquí da igual, cada uno... Aquí somos de una donde- familia, hombre. Es que el flamenco es universal. Y que son recibidos con Es que el igualdad, y el el que flamenco- baila, baila, y el que no baila, no baila. No, aquí tiene que bailar todo el mundo. Aquí se baila y se baila. Esto es una universidad. Entonces, Teresa, si yo te pregunto si tú crees que a esta ciudad se le hace justicia al flamenco... No se le ha hecho. Se le hizo en su momento, por supuesto. No se servían las mesas mientras que estaba el espectáculo. Había un momento, se apagaba la luz, era un teatro en pequeñito. Por eso yo he tenido la gran suerte y el privilegio de aprender desde el tronco de faraón, como digo yo. ¿Cómo ves el futuro, Tati? No lo sé. Lo veo un poco difícil, ya, porque es otro tiempo, ¿no? Yo no digo que mejor ni peor, pero estamos en otra época y ahora se usa más por internet, se usa más esto, se usa más lo otro. Y yo no. Yo sí no estoy con mis alumnas y me río con ellas y bailo y pego un zapatazo. Tati, hablando un poquito de la vida, me voy a poner a trabajar un poquito. Y yo me voy a mi casa que estoy reventada. Que tenerte cada día es un privilegio. Un lugar para poder desarrollar tu trabajo. Eso ya es cuidarnos, porque es que no vas a dar. Un premio, ¿qué no vas a dar? Pues una apertura para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Para sacar un sueldo ya hay que sudarlo. Qué bueno que esperemos estar aquí mucho tiempo y poder seguir... Bueno, yo no espero estar tanto. Y seguir abriendo... Yo como me toque la lotería en Navidad... A ver si nos toca este año y nos quitamos todo. A mí de me va a en medio. tocar, yo no Y sé a nos ti. quitamos todos de en medio. Ay, me voy. Me voy a beber un pedazo de cerveza. Eso es lo importante. Tati, Adiós, cariño. un besito, bonita. Hasta luego. ¿Qué es lo que podemos contar mañana? Y esta cara del chimpancé, ¿con qué le podemos dar potencia a la...? Es que hay que ser sencillito, no hay que También. enrollarse. Y ese es el punto, ¿no? El transformar la lata de basura a un elemento valioso. Yo creo que es lo que podíamos contar un poco. La mirada de un chimpancé me parece salvaje. Y sobre todo es la idea de que un chimpancé para la mayoría de la gente no deja de ser un mono,
un animal, ¿no? Y curiosamente un chimpancé en el ecosistema donde vive es totalmente sostenible con todos los demás seres que viven allí, con el medio. Coherente con todo su medio, Coherente ¿no? con todo, totalmente conectado con la naturaleza. Y curiosamente al hombre le pasa totalmente lo contrario. Claro, eso también unido a cómo está hecho, con latas recicladas. Es transformar la basura a través del arte, ¿no? Pero yo creo que es que antes que sensibilizar hacia el reciclaje tienes que conectarte con la naturaleza, sentirte que formas parte. Si no, es imposible ponerte a reciclar. Como hicimos el mural de la pixelata en la fachada de... Ah, la del Dalí. Eso fue todo, latas recicladas por todos los vecinos de aquí, de Carabanchel. Ese sentimiento de colaboración entre todos, el crear una obra de arte a través de algo que a priori puede ser basura. Yeah. Y fíjate aquí en Carabanchel cómo la gente aquí se brinda y se Sí, participó a tope. participó. Y Y luego todas la las- pieza resultante y es todas un las- poco de ello. Estos son 3.000 latas, la mirada. El año que viene, irnos a la cara entera. ¿Cuántas son en total? Entonces, para... Como unas 12.000 más o menos. Esto va a ser un tiempito de trabajo, ¿eh? Sí. La Virgen. Ya lo sabemos. Bueno. Vamos a ello. Venga. No todas las ciudades pueden presumir de tener un barrio de las letras. Yo sí. He acogido a multitud de aspirantes a escritores que llegaban tan solo con una máquina de escribir y una maleta cargada de sueños. Literatos que nunca triunfaron, quizá porque abusaban de tópicos como el que acabo de decir yo. ¿Quién sabe? No es una profesión fácil. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿Besito? Carmen. Bienvenida. Oye, ¿qué tal estáis bien después de la pandemia y cómo va la cosa? Pues luchando mucho e intentando acercar a la gente joven a Moyano, que nos conozcan, que sepan que existimos, porque no nos conocen. Supone que el libro es de los sectores que mejor ha aguantado, ¿no? Sí, pero es muy trabajoso. Pero aquí estamos porque nos gusta estar aquí, porque nos gusta el mundo del libro y porque amamos Moyano. Aunque también han dormido bajo mis tejados genios inolvidables. La lista es larga. Y sé que vivo en los libros de todos ellos, de los buenos y de los regulares, porque todos me han soñado. Bueno, Fernando. Hola. Qué suerte Buenas que hayas tardes, venido ¿qué por tal? aquí. ¿Cómo Sí. va todo? Bueno, vamos ahí ¿Sí? despacito, pero vamos. Porque además usted es el más veterano de aquí, ¿no? Ahora sí. ¿En qué año llegó a la puesta de Pues Moyano? hace 52. ¿Y cómo ha cambiado? ¿En qué se nota que sea diferente la Cuesta de Moyano ahora que hace unos años? Ha cambiado porque la Cuesta de Moyano que nosotros conocimos Sí. no tiene nada que ver con la que es actual. Y cuéntame un poquito a ver qué joyas tiene aquí. Joyas. A ver. Cada vez hay menos joyas. Ahí tienes, por ejemplo, las obras de Quevedo, la primera edición. Eso sí que es una Eso, joya, ¿eh? sí, eso es son- impresionante. Esas son palabras mayores. Palabras mayores, verdaderamente. Luego lo otro ¿Qué también más? que tengo de algún documento de 1800. Y luego tendrá clientes en todas partes del mundo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Coleccionistas, Coleccionistas, sí, no, interesados en la historia, que también buscan cosas difíciles. O sea que a pesar de que usted es el pionero aquí, también me imagino que estará en internet. Estoy metido en y internet. y todo sí, eso. sí. Gracias a internet se hacen varias cosas. Pero qué cielo tengo. Sí, una también tira de clichés. Dejadme ponerme tierna. Cada atardecer resulta una pintura nueva. Y será por cuadros. En el paisaje de la luz se concentra tanta belleza que es difícil competir. Patrimonio Mundial de la UNESCO. Casi nada. Y sé que la belleza cambia con el tiempo, y que es subjetiva, y que se puede encontrar en cualquier parte, que sí. Pero qué cielo tengo. Bendición. Está ladrando Estrella. Es que la pasamos todos enamorados de Nerona, y entonces
meter horas, trae los novios para acá. Claro. Está haciendo frío, ¿verdad? Sí, está haciendo frío bastante por aquí. Ahorita porque estoy un poquito retiradito del restaurante, pero voy, o sea, me pongo mascarilla, me tapo bien, está haciendo bastante frío. Pero está bien entonces, ¿no? Ya se te quitó la alergia, todo bien por allá. Sí, ahorita tengo que comprarme una loracadina cuando vaya porque pinga, yo me prevengo. Claro, ¿Y tú? claro. ¿Te quitaste tu alergia? Sí, bien. Sí, estoy bien, todo por aquí bien. Trabajando fuerte y bueno. Como eres un macho trabajador, ojalá yo pudiera ayudarte a trabajar, chamo, ¿no? No, ya tú trabajaste mucho ya. Mira, vieja, voy a recoger el pedido. Llámame cuando tú quieras. Te llamo en tu ratito. Cuídate. Te llamo más tarde. Te amo, te quiero, cuídate. Dale, Dios te bendiga. Te quiero. ¿Qué particularidades han llevado a Madrid al punto en el que está ahora? Bueno, pues fíjate que Madrid tiene una peculiaridad y es que cuando se comenzó a gestar el Estado autonómico, cuando comenzamos a dibujar el mapa territorial, no se sabía exactamente cuántas autonomías iba a haber y tampoco se sabía cómo gestionar la propia capitalidad y la existencia de Madrid, porque ninguna comunidad autónoma lo quería tener en su seno. Y la explicación es muy sencilla. Bueno, pues las Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, tenían mucho miedo a que Madrid fuera parte de su comunidad autónoma, porque esto lo que supondría es que todas las inversiones, todos los recursos, toda la atención se centraría única y exclusivamente en Madrid, así que nadie la quería. Como nadie la quería, se terminó tomando la decisión de crear una comunidad autónoma para la ciudad de Madrid y toda su área metropolitana, incorporando también, es cierto, algunos pueblos, algunas ciudades de la sierra. Y por eso terminamos teniendo esta dualidad tan extraña en la que tenemos un ayuntamiento, el cual tiene más PIB per cápita que muchas de nuestras comunidades autónomas, y además también tenemos una comunidad de Madrid que funciona un poquito pues, como si fuera una especie de distrito federal. El efecto capitalidad es un elemento fundamental para comprender el por qué Madrid cobra tanta importancia y también un diseño estratégico de infraestructuras. Es decir, hay un concepto que se llama la radialidad, que básicamente lo que consiste es que todo el mundo tiene que ir a Madrid y pasar por Madrid para continuar camino hacia España. Pero además, yo creo que una ventaja que ha protegido hasta cierto punto a Madrid es su carácter muy castizo. En Barcelona, por ejemplo, o Valencia, o las Islas Baleares, allí el turismo lleva mucho más tiempo, ha sido un modelo muy invasivo. Pero Madrid nunca ha tenido nada para ver. Ya sé que decir esto suena una barbaridad, claro, ¿no? Pero siempre decías, bueno, pues sí, tienes el Prado, puedes ir a los museos un poco, pero no hay nada de interés. Pero poco a poco esto ha ido cambiando, se ha ido explotando. De una manera clarísima. O sea, mira, por ejemplo, el Orgullo Gay, por ejemplo, que se ha convertido en una fiesta de referencia a nivel internacional, que todo el mundo viene para aquí. Y además, como encima es un polo de atracción de muchos lugares diferentes de España, esto le ayuda justamente a enriquecer esta especie de mezcla cosmopolita, ¿no? Que este debate que tenemos en España, Madrid versus el resto, Lisboa respecto al resto, Londres respecto al resto, París respecto al resto, lo tienen todos los países europeos. No es una novedad esto. Esta figura de Madrid como un imán que lo atrae todo hacia él, ¿es algo dado o es algo merecido por parte de Madrid? A la hora de la verdad, si uno viene a Madrid es porque el ritmo frenético de esta ciudad es el mismo que también abre un montón de ventanas de oportunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que te encuentras con un montón de gente que piensa parecido a ti. Y también muy diferente. Pero yo sigo pensando que si la gente viene aquí es porque tiene esa certidumbre en la que se puede cruzar con oportunidades en el camino. Y eso es algo que no ocurre en todos los sitios. Estoy pasando justo por Los Entendidos, el sitio este donde venden los bocatas de calamares. O sea, ¿te parece que haga cola aquí, pide un par de bocadillos y nos los comemos mientras esperamos en la cola? ¿Tenéis hambre? ¿Os hago un huevo frito? Si vais con prisa, aquí toda la vida hemos tenido street food, pero lo hemos llamado barquilleros y castañeras.
Y en los food trucks vendemos churros con chocolate. Los madrileños se están acostumbrando a caminar con comida y bebida entre las manos. Cada vez hay más variedad. Pero no todo te lo puedes guardar en los bolsillos, como las castañas, con ese consuelo que da su calor cuando llega el frío. Hola, quería un bocata de calamares. Un par, perdona. Dame 2. Vale, gracias. La noche en Madrid sigue siendo ardiente y apasionada. Nueva York es una ciudad que no ha dormido nunca. Y Madrid sí que estuvo dormida, la época de la posguerra. Tenemos una época ahí muy dura y muy oscura, ¿no? Que luego se empezó a revitalizar en los años 50 y todo esto está contado en las memorias de los actores, de los cómicos, de ciertos empresarios que son los que salían por la noche. Brindo con una copa de vino español por la felicidad de ustedes. Durante un tiempo se relató solo lo que hacían un grupo de gente que parece que habían inventado la diversión, ¿no? Los cronistas, los que tenemos el oficio de contar, tenemos que mirar la ciudad con ojos más amplios. Sí, todo bien. A ver, Emilio. Se cumplen ahora 10 años de La pareja tóxica, que es el disco que presentamos en este teatro, y casualmente hace 10 años que me vine a vivir aquí. Y he vivido como en 7 barrios diferentes. Me conozco desde Las Letras hasta Ibiza, pasando por Lavapiés, o sea que han sido 10 años muy intensos. Es una ciudad que me pareció como muy honesta. Es como que vas por la calle y seguramente te vas a encontrar a alguien escupiendo, el taxista casi te atropella. Todo eso se mantiene a lo largo de los años. Si llegas a un bar y te reciben con los brazos abiertos, a los 5 años te va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y la sensación que me da es esa, como de honestidad con quien de verdad es la ciudad. Sé que hay muchas canciones que hablan de Madrid, que se han hecho, que son míticas, sin duda, pero yo creo que la canción definitiva que hable de Madrid está por hacer y habría que coger el pregón de Almudena Grandes para que se hiciera bien. ¿Estás solo? Sí, ahora mismo sí, pero si te pones conmigo ya no estoy solo. Venga, vale, pues me pongo y me pegas una paliza ahora. Venga. Ya, disfruta tú de la mesa. ¿Doy directa? Doy directa, venga, a ver cómo lo llevas. ¿Atacando roja o amarilla? Atacando la blanca. Sí, date cuenta dónde está esta. Sí. O sea, que media bola en ningún efecto, ¿eh? Porque, ¿cuántos años llevas tú jugando al billar, Emilio? Bueno, yo empecé a jugar de chavalín, como todos, en aquella época que había billares por todos los sitios. Claro, porque además en aquella época se jugaba más en sitios de bares, ¿no? Y cosa que... No, en todos los barrios tenían su sala, que tenían 1 o 2 mesas de billar, una de ping-pong y 2 futbolines. Y al billar jugaba todo el mundo a libre, o sea, había mucho buscavidas. Y se quedaban aquí haciendo que no sabían jugar a que llegara el pardillo que les apañara el día. El billar era una historia muy local. Y una cosa, ¿cómo es que han cerrado tanto esos bares y esas salas de billar y tal? Porque llegaron esas maquinitas que echabas una monedita, hacías así, cha. Ya. Y claro, les daba 10 veces más de beneficio de lo que era una mesa de billar. No, ahí está, la tienen muy justita, esa de la... Eso es muy difícil porque siempre te va a cerrar ahí. Sí, me cierra mucho. Joder, es que hay veces que las ves que dices, esto ha sido puro azar. Hay una cosa, tú siempre tienes esto en cuenta. Si tu corazón no siente la bola, normalmente no te la vas a echar. ¿Y eso se aplica a todo en la vida o solo en el billar? En muchas cosas, en muchas cosas. A lo largo del tiempo, las parejas se han citado en los mismos sitios, año tras año. Me los conozco todos. El Oso y el Madroño, Callao, El Retiro, Las Vistillas. Quizás sea hora de renovarlos y ser un poco originales. Quedar en lugares que muestren que valoráis la vida,
o que buscáis la felicidad, en lugares que anuncien emociones fuertes, en lugares que puedan ser cualquier cosa, o yo qué sé, en alguna zapatería de Villaverde, sentíos tan libres para quedar en nuevos sitios como ya os sentís para demostrar vuestro amor. Y si aún no os sentís tan libres, hagamos que os sintáis. Consigamos que Chueca, libre y pionera, no sea una excepción, sino la norma. Sí que lo he probado de todo. Me puse con monólogos y quería más. Me puse a hacer deportes extremos y quería más. Me puse con una novia española y creo que tuve suficiente. No era mi mejor chiste. Es que tú fíjate cómo ha cambiado la pesca desde lo que estamos hablando de la Chocita del Loro hasta los open mics que hay ahora. Sí, porque claro, antes era el único sitio así al que podía ir un cómico profesional a probar texto y tal, y ahora está plagado. O sea, es que ahora ahí vas a cualquier calle, en cualquier bar hay un open mic. ¿Qué pasa, Elsa, hija? ¿Qué pasa aquí? Que no sé calibrar la espuma nunca. Tú has ido a muchos opens. Yo he oído muchos open, pero yo cuando empecé no sabía que era un open. Pues yo la primera vez que actué fue en un open mic que se llama Madafacas, que lo hacían en un sótano, también por el centro, no me acuerdo exactamente de la calle. Creo que era por Calle Barco, más o menos. Creo que sí. Era como un sótano que parecía como una especie de bodega. Sí, ese y entonces actué ahí y... Guay, me lo pasé súper bien. Y luego no podía dormir, porque me habían aplaudido mucho. Era mi sueño. Y entonces era lo que yo siempre quise, que la gente me aplaudiera. Entonces lo había conseguido. En plan, no hago comedia por hacer risas, sino por el ego. Autoestima. Sí, absolutamente. O sea, hay gente que tiene Instagram, tú tenías los open. Sí, tenía los open. Hombre, a ver, para dedicarse a la comedia hay que tener un ego bastante gordo, ¿eh? Sí. Yo creo que lo contrario. No, ¿en serio? Baja autoestima y mucho ego, quizás. Elsa, tú actúas ahora, ¿no? Sí, ¿por? Creo que tienes ahí a gente esperando. Así que, por favor, quiero que estéis a topísimo para recibir a una de las mejores cómicas de esta piel de toro que es España. A petarlo, a petarlo. Chao, suerte. Fuerte el aplauso para Elsa Ruiz, por favor. El aplauso tiene que ser a un trabajo bien hecho. Yo creo que hay que aplaudir a la gente que hace un buen trabajo, pero no solamente en los aviones. ¿Por qué no los extrapolamos a otros medios de transporte? El transporte público de Madrid. Fijaos cuando llegue el metro la cara que lleva esa persona. Pero hay un fenómeno paranormal que me tiene loquísima del metro. Hay una serie de personas extrañas que suben al metro con bici o patinete. Que es como, ¿todo bien? Habías tomado una decisión al salir de casa. ¿Os imagináis a alguien metiendo un Smart en el metro y dice, no, que está lloviendo y lo acabo de llevar a lavar? Yo es que me toca tanto las narices que me voy a comprar un pony y lo voy a meter en el metro y cuando llegue algún idiota y me diga, es que no puedes meter pony, digo, es mi pony Lazarillo, idiota. Puedo disputarle a Nueva York el título de ciudad que nunca duerme. No sé quién se lo llevaría, pero eso sí, yo llegué antes. Hombre, yo creo que si eres joven y vienes a Madrid, quieres salir por la noche. A veces no se duerme porque no se quiere. Y a veces porque no se puede. Y otras se quiere dormir y no es fácil. Yo soy la ciudad que nunca duerme. Muchas gracias por esta noche, ha sido preciosa. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo.
final ha sido... ¿Cómo describirse a una misma? Puedo decir que mi skyline se adivina en una crónica de Umbral, en una novela de Galdós, en un verso de Gloria Fuertes, en una imagen de Alex de la Iglesia. Que mi mayor monumento es la gente que toma la calle, que se mezcla porque sí, sin pretensiones, solo por las ganas de estar. Que vivir aquí es comprender lo difícil que es tirar adelante y que en cualquier momento te puedes marchar, porque puedo ser muy hostil, pero también es saber que alguien te espera y te reserva un hueco para cuando quieras volver. ¿Y mi alma? A saber dónde está mi alma. Se reparte y se mezcla entre un camarero de Vicálvaro, una empresaria de Carabanchel, un aspirante a cantante de Delicias y 3 millones de personas más. ¿Y qué puedo añadir? Siempre es complicado describirse. Para conocerme bien, son necesarias muchas voces. Y además no me quiero adelantar, porque como dicen, aún no me han acabado. Cuánta mofa con eso de que siempre ando en obras. Danny DeVito dijo: Madrid es una ciudad preciosa, pero espero que encuentren pronto el tesoro. Una frase brillante, no lo niego. Pero, Danny, querido, no hay nada que encontrar. Lo tienes delante. El tesoro soy yo.